porque el aliento de vida que Dios nos dio vino de dentro de de Dios, de Él mismo. Entonces, por eso la Biblia dice que Dios espera que algún día reinaremos con Él, como su familia, como la familia de Dios, como los hijos de Dios que somos por adopción. Y pues le damos la bienvenida a los que se conectan a través de las redes sociales, de la internet, del Facebook, del YouTube. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Estamos presentes, le damos gracias a Dios porque la Biblia dice que el Señor siempre está buscándonos, siempre está sí, buscándonos desde el principio. Cuando cayó el hombre de la gracia, Dios, miren, siempre ha estado a cargo de nosotros. Cuando Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso, nosotros vemos que había una manera de acercarse a Dios. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando la torre de Babel fue creada, la Biblia dice que Dios dijo, descendamos. Dios mismo volvió a descender y a poner orden en todo lo que estaba viendo de daño en la humanidad en la torre de Babel. Entonces por eso la Biblia dice que Dios fue el que nos buscó, porque la Biblia dice en el Nuevo Pacto que no hay quien busque a Dios y todas esas cosas, pero Dios por su amor es el que hasta hoy día sigue tratando con la humanidad, con nosotros, como sus hijos, como su creación. Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que es como un padre, es como el hijo pródigo, como vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? El hijo pródigo que pues el hijo se descarriló, se dejó llevar por el mundo, y el mundo, como vimos, o como vamos a ver, el mundo, ¿verdad? Lo castigó, y vemos que él terminó pues comiendo de las comidas de los cerdos. Y aún así, después de que él dijo, ¿verdad? Volveré a mi padre y seré uno de sus jornaleros. El padre nunca lo detuvo, nunca interfirió en las decisiones del hijo pródigo, sino que pues dejó que Dios fuera el que se encargara del hijo pródigo, y regresó dolido, avergonzado, bueno, de todo. Y de la misma manera Dios espera que nosotros pues regresemos a Dios, volvamos a Dios, que la misma humanidad que está sin fe, sin esperanza, sin Dios en esta tierra, vuelva a Cristo, vuelva a nuestro verdadero Dios, a nuestro verdadero Padre Celestial, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todavía Dios está esperando que la humanidad venga a los brazos de su verdadero Padre, que es Dios. Porque nosotros vemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, único como Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga la vida eterna que todo ser humano pues anhelamos desde que tenemos uso de razón. Entonces nosotros vemos que hubo en la Biblia ejemplos de papás, como por ejemplo Elí, el padre de Onis y Fitness, que nosotros vemos que pues tenía un amor un poco equivocado hacia sus hijos. Vemos a David también, cuando David quería ser asesinado por su propio hijo, por Absalom. Como David, ¿verdad?, le dolió en el fondo del alma que su hijo, y de hecho hasta David dice en uno de los salmos, en uno de los versículos, que David quería, pues si por él fuera, dar la vida para que Absalom volviera en sí. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, que el amor de un padre hacia un hijo pues es algo que pues es algo pues muy fuerte, así como el de Dios hacia nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda, como dice la palabra de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento.
arrepentimiento, porque ya Dios hizo todo lo que se tenía que hacer para que el ser humano volviera a Dios, para que el ser humano volviera nuevamente a los caminos del Señor, para que nuevamente volviera a su estado original, que era o que es estar en la presencia del Señor. Entonces, por eso nosotros en la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios todavía sigue llamando, todavía sigue llamando, pues sí, para que nosotros lo vamos a Dios, sigue llamando a la humanidad al arrepentimiento. Por eso, miren, cuando Dios nos dio el Apocalipsis, quiere decir revelación, revelar lo que va a venir, revelar la paga del pecado, la paga de apartarse de Dios. Para eso Dios nos dejó el Apocalipsis, para que nosotros veamos que la humanidad sin Dios va a terminar así. Y por eso los juicios de Dios son en partes. Porque Dios bien pudo haber hecho lo que hizo con el diluvio, y aún así con el diluvio estuvo Noé ahí tratando con esa humanidad. De la misma manera Dios, cuando comience el Apocalipsis, todo va a comenzar, ¿verdad?, para que Dios revele al ser humano lo que es vivir sin Dios, lo que es estar lejos de Dios, lo que es la paga del pecado, que pues son todo lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y también nos deja ver lo que hay después de la vida, porque algunos pensamos que ya todo se acaba en esta vida, pero nosotros vemos que después de esta vida viene realmente la eternidad. Y ahí es donde nosotros vemos que el Señor nos deja ver todos esos consecuencias, resultado de no aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios cómo Dios sigue tratando con nosotros, cómo Dios nos sigue buscando como hijos, como un hijo, como un padre a un hijo, porque ese amor debemos de tenerlo, ¿verdad?, hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, porque con nosotros somos la familia de Dios. Y dice primera de Samuel capítulo 3, en su versículo 13, dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios está hablando de Elí. Ya más adelante vemos cómo en el capítulo 4, en el capítulo 3, cómo el arca cae en manos de los filisteos, y cómo los filisteos derrotan al pueblo de Israel y mueren estos dos hijos de Elí. ¿Por qué? Porque aquí, como dice la palabra de Dios, Elí nunca los estorbaba. Estos hijos hacían pues muchas cosas que van en contra de Dios, a pesar de que ellos eran los sacerdotes, los que estaban a cargo de la casa de Dios. Nosotros vemos en la palabra de Dios que ellos eran hasta cierto punto personas que se aprovechaban de su posición. ¿Para qué? Para poder pecar, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que ellos eran personas que llevaban, pues sí, que hacían cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y Elí, en lugar de poner orden en ese asunto, ¿qué fue lo que hacía Elí? Pues Elí, ¿verdad? Les decía que todo estaba bien. Nada más les decía: no, hijo, no hagan eso porque va en contra de Dios y todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que, como vamos a estar más adelante viendo, la Biblia nos dice que Dios llama disciplina ¿verdad? Y azota al que tiene por hijo. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios
Dios que como hijos, como padres, nosotros tenemos que poner un alto cuando vemos que ya los hijos, la familia se está yendo al error, porque oigan, aquí los hijos de este sacerdote murieron y vemos, ¿verdad?, que también, bueno, que murió el hijo. Entonces, cuando nosotros veamos que hay ciertos comportamientos o ciertos pecados dentro de la familia con nuestros hijos, nosotros tenemos que estorbarles. ¿De qué manera tenemos que estorbarles? Pues predicándoles la palabra de Dios. Miren, cuando nosotros usamos nuestros argumentos, pues probablemente funcione, probablemente no. Pero cuando nosotros usamos la palabra de Dios, entonces ahí hay un cambio. ¿Por qué? Porque tú ya estás poniendo a Dios por delante. Por ejemplo, cuando nuestros hijos jóvenes, cuando nuestros hijos niños, chiquitos, se portan mal y todo eso, la Biblia dice que la vara de la corrección va a liberar al muchacho de mucho mal. El que ama a su hijo ama la vara, ¿verdad? Entonces, choca con nosotros como padres. Choca porque uno dice, es que va a decir que no lo amo. Choca con nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero nosotros no tenemos que disciplinar por coraje, y si estamos enojados y eso, mejor no hacer nada. Y al niño decirle por qué se le va a castigar, sí, a castigar. Para que el niño desde joven, desde niño, entienda que sus acciones o sus desobediencias van a tener consecuencias dolorosas. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que las instrucciones de Dios se tienen que seguir como obedecer, ¿verdad? Al pie de la, pues sí, lo que la Biblia dice, sin que nosotros metamos nuestras emociones. Porque les digo, oye, ¿quién va a querer pegarle a su hijo, a su hija? Pero si estás enojado, pues tampoco le pegues, porque lo vas a lastimar. Entonces, lo que Dios quiere hacer con su disciplina es de que aprendamos desde niños. Porque como sabemos por la palabra de Dios, nosotros somos creados para ser enseñados. Entonces, si tú le pegas al niño o a la niña y no le dices el por qué, él va a decir, no, pues me pegó porque me odia, me pegó porque ya no me quiere, me pegó porque se desquitó conmigo y eso. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que como padres tenemos mucha responsabilidad. Y decir eso, ¿verdad? Pues oiga, hijo, tengo que pegar, porque la Biblia dice que ama a su hijo, ama, ¿verdad? Y te está librando de muchas. ¿Para qué? Para que aprendas a obedecer la ley, para que sea un buen ciudadano, para que sea una persona que no causa problemas a la sociedad. Porque nosotros, bueno, ¿verdad? Hay documentales, por ejemplo, en China, una señora que, pueden buscarlo, ¿verdad? Los entrevistan. Una señora, a su hijo ya lo iban a colgar en China, ya hace muchos años de eso. Y la señora, ¿verdad? Les dan una oportunidad de hablar con ellos, por última vez, porque hasta les ponen aquí, no sé si lo hagan ahora, les ponen aquí el cargo. Ese muchacho había asesinado a su novia, a su esposa, ¿verdad? Y pues de una manera muy horrible, le quitó la vida. Y la señora, la mamá llegó, ¿verdad? Y le dijo, hijo, ¿por qué hiciste eso? Yo nunca te toqué, yo nunca te levanté la mano, yo nunca, y es que se fue el error. Y le digo, pueden buscarlo, se llama Condenados en China, es un reportaje de una muchacha que se dedica a eso, porque hasta eso lo televisa a nivel nacional. No sé ahora, en el reportaje en aquel tiempo sí lo hacían. Lo televisan, ¿verdad? Y ahí pasan los condenados, los suben, los exhiben. Y
van a ser fusilados o van a ser colgados. Y la señora le dijo, pero es que yo nunca te toqué con nada, nunca te castigué, nunca, hijo, ¿por qué hiciste eso? Pues fue por eso. ¿Por qué? Porque no le pusieron freno al muchacho cuando se portaba mal y eso, ¿verdad? Y les digo, son cosas que probablemente nosotros probablemente no entendemos, pero como Dios fue el que nos creó, cuando nosotros somos disciplinados, dentro de nuestro inconsciente hay un freno, ¿verdad? Que puede, que sabe que va a haber dolor cuando desobedecemos a nuestros padres o cuando sabemos que estamos mal. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que este sacerdote Elí, pues no. Todavía Samuel le dijo, es que Dios va a castigar a tus hijos y todo eso. Y Samuel dijo, ¿verdad? Bueno, pues que Dios haga lo que sabe, lo que tiene que hacer. Y pasaron muchos años desde las primeras advertencias de David. No fue de inmediato. Hasta que salieron a la guerra. Y estos muchachos, ¿verdad? Que estaban mal delante de Dios. Se les ocurrió ir de frente. Y pues ahí murió. Y dice que también cuando Elí se enteró de todo eso, también él cayó y murió. Porque estaba ya viejito. ¿Por qué? Porque pues esta es la clave de la historia. Elí no los estorbó. No los estorbó, no les dijo que estaba, pues sí, no los estorbó en el camino, los dejaba hacer lo que ellos quisieran, en pocas palabras. Y como padres, pues no podemos nosotros permitir eso porque por la Biblia dice, ¿verdad? Y lo vemos que tiene consecuencias muy dolorosas, muy tristes. Entonces, por eso tenemos nosotros que ser conscientes. Cuando se disciplina no se hace con coraje, no lo hagan con coraje. Y si están enojados, no los toquen. Ya cuando estén serenos y todo eso, ¿verdad? Oye, venga para acá, te debo unos cuerazos. ¿Qué? Sí, te debo unos cuerazos. ¿Por qué? Porque te portaste mal. Como yo le decía a mis hijas, a ver, ya vénganse que ya te vamos a comer. Ya. Tráeme la vara. Me la escondían. Y les decía, bueno, pues ya la Biblia dice que hago así, y no, que nos decía, ya ponele, ya para irnos a comer, y órale, ya vámonos. ¿Por qué? Porque ya estaban conscientes que yo no las odiaba, que yo no las odio, que yo las amo. Y que la obediencia a Dios, pues no lo hacía por Dios, por lo que la Biblia decía. ¿Verdad? Y poquito a poquito, pues sí se fueron refrenando. Que ya después cuando llegan a la juventud y todo eso, ¿verdad? Ahí es donde ellas o ellos entran en una lucha. Y si son guiados en Dios, pues Dios los va a sacar. Los va a dar la victoria. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia que eso fue lo que pasó con este señor, con Elí, que se fue a un extremo y cuál fue como dijimos al principio, qué fue lo que pasó ahí, que no los estorbaba. Al menos nosotros tenemos que estorbar a los hijos, decir, oye, eso no está bien, oye, la Biblia dice que eso está mal, eso es pecado, y llamarlo tal cual. No decirle, no, pues todo está bien, todo lo hace. No, eso está mal, eso no está bien. Y poner nuevamente por delante la palabra de Dios. No nuestros argumentos, no nuestras emociones, no, la palabra de Dios. La Biblia dice que eso es pecado. La Biblia dice que eso es tabú. La Biblia llama a ese pecado ¿verdad? Entonces, de esa manera, nuestros hijos como que se quedan con los ojos abiertos y se van refrenando poquito a poquito. Pero estorbarles para que no sigan en el mal camino. Porque, si les digo, eso fue lo que pasó con Elí. Y nosotros vemos aquí con el hijo pródigo, que ya era un adulto, ¿verdad? Ya era una persona grande.
que le dijo a su padre: oye padre, dame todos mis bienes, en Lucas capítulo 15, 11. Porque ya cuando ellos son adultos, nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando toman malas decisiones, nosotros vemos que se apartan. Por ejemplo, este hijo pródigo se fue. La herencia y todo eso, pues sí le correspondía a él, de hecho a él le correspondía todo. Pero él solamente dijo: dame una parte dame la parte que me toca. Él como hijo en aquel tiempo tenía que quedarse en el hogar y ser el sucesor de su papá. Pero este hijo ya no quería saber nada de su familia, pensaba que el mundo le iba a ofrecer algo mejor, pensaba que allá afuera iba a encontrar el amor que pues ya tenía en su hogar, en su familia. Y nosotros vemos que qué fue lo que pasó con este muchacho. Terminó comiendo en de los cerdos. Y nosotros vemos aquí a un padre que pues él estaba intercediendo por este muchacho, porque dice que estaba a las puertas, estaba esperando que pues, ¿verdad?, que algo, pues que no fuera malo pasara. Pues yo pienso, ¿no?, como esperanza, porque miren, cuando los hijos ya crecen, sean varones o sean mujercitas, cuando ya crecen, tienden a tomar, tienden a tomar su voluntad, sus caminos. Y a veces los padres, ¿verdad?, ceden a comportamientos, a pecados, a cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces nosotros vemos aquí a este hijo que él se quería ir y el padre no le dijo: oye, no te vayas, hijo, quédate, porque para empezar no lo iba a detener. Y el padre, pues lógico, se quedó con el corazón roto. Lógico que se quedó con el corazón roto. Se quedó con el corazón roto. Y nosotros vemos, bueno, vamos a estar viendo, vamos aquí, dice también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el mayor de ellos dijo al padre: dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí despilfarró sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarles. Miren, fue el hijo más joven el que se fue y desparramó todo, y gastó toda su fortuna. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ven, la actitud de los padres hacia los hijos, esta tiene que ser, porque yo no sé, ¿verdad?, pero yo pienso que perder a un hijo ha de ser muy, muy doloroso. Hay algunos que yo he oído, ¿verdad?, que dicen que los
padres nunca tienen que enterrar a los hijos, son los hijos los que tienen que enterrar a los padres. Entonces nosotros vemos aquí a un padre que, a pesar de que el hijo pues despreció su hogar, todavía el padre lo estaba esperando. Todavía el padre, aquí cuando dice que se echó a su cuello y lo besó, nos habla de una felicidad pues muy grande. Porque sí, honestamente, cuando nuestros hijos desobedecen, cuando llegan a la juventud y desobedecen, nosotros vemos o nosotros vivimos que es muy duro. A lo mejor las hijas para los hijos para los padres, las hijas para los padres, los hijos para las madres y todo eso. Pero como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros, pues oigan, son carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, nuestros hijos. Entonces aquí el padre no juzgó a su hijo. No le dijo, sí, pues ahora sí te vas a ver, te voy a poner allá. No, simple. Aquí dice, ¿verdad? Que hasta estaba feliz. Ya luego el hijo se molestó y el padre le dijo, oye, es que había muerto nuestro hijo. Mi hijo había muerto, tu hermano había muerto. Y mira, ya regresó, sano. Entonces nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo que hizo Elí con sus hijos fue de que la advertencia que Dios le dio, pues no la tomó en cuenta. Dijo, que Dios haga lo que tiene que hacer con ellos, cuando ellos, ¿verdad?, estaban en pecado, murieron. Lo que pasó con el hijo pródigo no era de que su padre era como Elí, que permitía, porque oigan, aquí no nos dice que el hijo se portara mal en su casa, ni mucho menos. Los hijos de Elí sí lo hacían en el templo del Señor. Este padre no era un sacerdote ni nada de eso. Pero ahora sí nosotros vemos en la palabra de Dios que este padre no le guardó rencor, porque su hijo pudo haber muerto. Pudo haber, pues sí, muerto este muchacho. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que aún así todavía lo estaba esperando. Y no le guardó odio ni rencor. Miren, ¿por qué? Porque muchas veces Dios nos advierte. Ese muchacho regresó al padre. Los hijos de Elí nunca regresaron al padre. Nunca regresaron arrepentidos. Ellos siguieron en su desenfreno. Y la primera vez que Samuel le advirtió a Elí, Samuel estaba pequeñito. Y verdad, Elí, pues vemos que no hizo nada. Pasaron muchos años y seguía lo mismo, muchos años. Pero nosotros vemos que ellos nunca se arrepintieron. El hijo pródigo, vemos que aprendió. ¿Y dónde aprendió? En la dificultad, en la prueba. ¿Qué fue lo que debió de haber hecho Elí por amor a sus hijos? ¿Verdad? Bueno, para empezar, se hubiera sacado del carro y que empezaran a arreglar su vida. Ellos mismos probablemente tenían oportunidad, porque como sacerdotes ellos ya no podían estar ahí. Vemos los hijos de Aarón también, como ellos murieron por poner fuego extraño. Entonces nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que como padres nosotros tenemos que mantener el orden en el hogar. Porque les digo, nuestros hijos cuando lleguen a la juventud va a ser otro nivel. Van a ser otros problemas. A veces ya no van a ser ni problemas allá afuera. A veces van a ser ya problemas o golpes que nos van a dar en el corazón. ¿Verdad? Porque, oigan, ese es el ser padres. Aquí el detalle está en, ¿verdad?, no tener un corazón como Elí, que todo está bien y todo eso.
sino tener un corazón como el hijo pródigo, como el papá del hijo pródigo. ¿Verdad que todavía tenía esperanza de que su hijo recapacitara? Y además, pues este padre, por lo visto, nosotros vemos que por la actitud que él tomó, pues ella instruía a sus hijos. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que como padres nosotros tenemos que tener siempre un corazón hacia la familia, hacia los hijos, pues eran de amor, de comprensión, de disciplina. Porque nosotros vemos que la Biblia nos dice, ¿verdad?, que instruye al niño en el camino de Dios, para que cuando fuere grande no se aparte. Porque si lo instruye, dice el proverbio, dice, ¿verdad?, instruye al niño en su camino para que cuando fuese grande no se aparte de él. O sea, y te está dando una advertencia de que va a haber probabilidades, o va a haber tentaciones, o va a haber peligro de que se aparte. Si no dijera, instruye al niño en su camino, y cuando fuese grande jamás se va a apartar de él. No, aunque lo instruyas en las cosas de Dios, el mundo te lo va a querer arrancar. Por eso instrúyelo para que cuando sea grande, el mundo, las tentaciones, no lo vayan a jalar. Y para cuando esté en problemas como los hijos del papá del hijo pródigo, recapaciten. Porque aquí dice, ¿verdad? Dice, me levantaré. Ya cuando estaba, ¿verdad?, ahí tirado en la prueba, en la dificultad, no dijo, no, pues es que ya la vida no vale nada. Me levantaré. ¿Y qué fue lo primero que hizo al levantarse? Pues humillarse delante de su padre. Él dice, ¿verdad?, e iré a mi padre. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Y no iba a ir de una manera arrogante, ni mucho menos. Dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El mundo, ¿verdad?, se los arregló. Elí nunca les estorbó a sus hijos. Los dejó que siguieran en su... Y vemos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hijo se fue a otra ciudad, a otro pueblo, porque él sabía que donde él estaba no iba a poder hacer lo que él quería hacer, porque probablemente el padre sí le iba a estorbar en esta ciudad. Por eso dice, ¿verdad?, se fue a otra ciudad y se fue a otro pueblo. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros, por eso, como padres, nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos, porque miren, cuando dejamos que el mundo, o cuando nos desobligamos de nuestros hijos, no solamente económicamente, porque hay personas que sí, abandonan a los hijos, saben que hazte bolas, ahí nos vimos y yo sigo mi vida, eso, yo no sé qué plano, ¿sabes? Algo muy horrible que pasa en el mundo. Y ya luego regresan, ¿verdad? Y dicen, ay, tú eres mi hijo y tienes que hacer lo que yo te diga. Oye, espérate, ¿qué pasó ahí? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre nuestras familias. Y nuestra responsabilidad es siempre estar velando por el bienestar de nuestros hijos, instruirlos en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que cuando sean grandes y sean golpeados por el mundo, porque el mundo los va a golpear, tengan un lugar a donde ellos descansar, donde ellos saben que van a ser comprendidos, que van a ser entendidos, que van a ser amados. Aquí el hijo pródigo dijo, y regresaré a mi padre, me arrepentiré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. El hijo pródigo recapacitó y el padre nunca le guardó rencor. El padre nunca
le guardó odio ni ira, ni nada de esas cosas. El Padre seguía esperando, ¿verdad? Porque oiga, como padres, cuando uno de nuestros hijos se va y todo eso, es como si nos arrancaran algo de nosotros. Y el rey David lo dice también, ¿verdad? El rey David dice que él quisiera estar en lugar de Absalom, que él quisiera tomar el lugar de Absalom, porque a David le dolió. Miren, David hasta hubiera sido capaz de dejarse morir por Absalom, más que pues Dios lo cuidó. ¿Por qué? Porque el amor de un padre hacia un hijo, hacia una hija, pues los que tenemos hijos, tenemos hijas, pues solo entendemos nosotros. ¿Y de qué manera nosotros podemos honrar más a nuestros hijos? Sino instruyéndolos, en las cosas de Dios, en los caminos de Dios. Eso es, miren, lo que más podemos nosotros hacer por nuestra familia. Porque nosotros conocemos casos, ¿verdad?, donde personas que han tenido, o los padres les han dejado herencias, les han dejado dinero, casas grandes, pero no les han dejado esa seguridad en la familia. Oigan, se quitan la vida. El muchacho tenía todo y se terminó quitando la vida, ¿verdad? Terminó perdiendo todos los bienes. Entonces, o vivían, ¿verdad?, en desenfreno, o vivían en muchas cosas. No estoy diciendo que no se preparen ni nada de eso, no estoy diciendo eso. Simplemente que nosotros vemos a través de la palabra de Dios que hay cosas más importantes o fundamentales que las cosas, pues sí, que son materiales. Y por eso hay tantos niños, jóvenes en las drogas, tantos jóvenes en el alcohol, tantos jóvenes, bueno, ¿verdad? ¿Por qué los padres pues se desobligaron de ellos? Ay, que va ¿verdad? No. Tenemos nosotros que darles instrucciones, ejemplo de lo que es el amor, ejemplo de lo que es el seguir a Dios. Porque nosotros, como dijimos hace ratito, ¿qué es para nosotros lo más importante? Que nuestros hijos sirvan a Dios. Que nuestros hijos, ¿verdad?, puedan honrar a Dios en sus vidas, porque la Biblia nos dice que de qué nos sirve ganar el mundo y perder nuestra alma. Por eso nosotros vemos en la Biblia que como papás en estos tiempos, más en estos tiempos, tenemos nosotros mucho que hacer con nuestras familias y estar ahí siempre, porque si no el mundo te los va a educar y te los va a mal educar. Pueden terminar mal, ¿verdad? Pues sí, pueden poner su mirada en cosas que no les va a traer felicidad a sus vidas. Dice segunda de Samuel 18:33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalom, hijo mío Absalom, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalom, hijo mío. Este es el rey David. Miren, el rey David, nadie quebrantó al rey David, mató gigantes,
venció ejércitos, decían, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. O sea, David era un campeón en la batalla allá afuera. Pero el que lo rompió fue su hijo Absalón, cuando dudó, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vemos en el rey David, en el hijo pródigo, en el papá del hijo pródigo, el corazón de Dios, el corazón de un padre que nosotros tenemos que tener por nuestras familias. Porque a veces nos olvidamos del amor de nuestros hijos. Y verdad, hay personas que, por ejemplo, hacen cosas pues que van en contra de la ley establecida en las ciudades y todo eso, ¿verdad? Para conseguir lo que ellos quieren, o quieren ganar el mundo, ¿verdad? Y no se dan cuenta del tesoro que tienen en sus hogares, que son sus familias. Descuidan a los hijos, descuidan el hogar, todo, la esposa, todo eso, y se van a vivir la vida loca. Y muchas de estas personas lamentablemente terminan solas sus últimos años. Ojalá que se arrepintieran, pero terminan solas y arrepentidas porque dicen: la vida se me fue. Hubiera invertido mis años, ¿verdad? Viendo a mis hijos crecer, viendo a mis hijos ser jóvenes, cuando ellos ganaban algo, estar ahí en sus alegrías, en sus triunfos, en la escuela, en el deporte, lo que sea. Pero estas personas ya cuando recapacitan, se dan cuenta, ¿verdad?, que han perdido el tiempo en la vida. Se les fue. Y se lo digo porque me lo han dicho. Se fueron y ya los hijos, ¿verdad? Oye, ¿tú quién eres? ¿Y cómo quieres que? ¿Por qué? Porque pues ese es una consecuencia obvia en el ser humano. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que por eso Dios nos da esas instrucciones como padres. Aparte de que tenemos que proteger a nuestro hogar, estar al pendiente de nuestros hijos, aun cuando sean grandes. Nunca van a dejar de ser nuestros niños. Nunca. Siempre, ¿verdad? Como padres vamos a estar al pendiente de ellos. Y la manera de prepararnos para el mundo en esta vida y en la próxima es, ¿verdad?, guiándolos en las cosas de Dios, instruyéndonos, porque el mundo va a ofrecerles de todo. Va a ofrecerles de todo, pero nosotros tenemos algo que ofrecerles mejor que el mundo, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña al Dios, pues sí, al Dios de la palabra, o sea, al verdadero Dios. Y así nuestros hijos pueden crecer seguros, fuertes, saben que su hogar va a estar ahí, pueden salir, ¿verdad?, con esa seguridad, y siempre estar con ellos en las buenas y en las malas, y estorbándoles cuando veamos, porque se van a equivocar, pero no podemos desecharlos porque, pues, oigan, somos papás. Nosotros siempre tenemos que, esa es la, ¿cómo se llama? La responsabilidad de los padres. Siempre vamos a ser papás, porque oigan, ellos no salieron de una máquina, ellos salieron de nosotros, igual que Dios. Por eso tenemos que instruirlos para que nos den alegrías, para que nos den paz, para que nos den gozo, para que nos den, ¿verdad?, eso.
Pero a veces queremos recoger todo eso cuando, oigan, ni siquiera estuvimos en el hogar. Ni siquiera los instruimos en las cosas de Dios. Les digo porque, por ejemplo, miren, son lecciones, consejos de Dios que probablemente en la vida no se pueden repetir. ¿Por qué? Porque nuestros hijos solamente una vez van a ser niños, una vez van a ser jovencitos y una vez van a ser adolescentes. Y del consejo de Dios que querramos tomar o no tomar, es lo que nosotros vamos a cosechar. Es lo que nosotros vamos a cosechar. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que como padres, ese es nuestro trabajo principal. Y ya en el mundo, escuchen bien esto, en el mundo, cuando nuestros hijos sean jóvenes, cuando nuestros hijos estén seguros de ellos mismos, cuando tengan a Dios en sus corazones como prioridad, miren, Dios les va a abrir puertas. Dios los va a honrar, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Dios, ¿verdad? Te va a traer alegría a tu hogar. Ya cuando llegue con la esposa, con los nietos, en el futuro, ay, falta mucho. Miren, yo decía lo mismo. Me parece que fue ayer, ¿verdad? Y alegres cuando tú los ves, contentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son las recompensas que Dios nos da por honrar. Y le digo, Dios les abre las puertas. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que como padres valoremos eso, trabajemos en eso, dediquemos nuestro tiempo en nuestra familia, dediquemos nuestro tiempo en nuestra familia. Porque les digo, sí, cuando la familia está dividida, cuando el papá no está y eso, pues no es lo mismo. No es lo mismo porque, por ejemplo, ¿verdad? Mi papá no estaba y eso, y pues nunca estaba y eso. Y yo como era un niño pequeño y eso, pues yo hasta estaba cuidando a mi mamá. A veces nos íbamos en el autobús y alguien se sentaba y le pisaba el rebozo, y yo niño, pues hasta le jalaba el rebozo al hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese era el trabajo de mi papá. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia que como papás tenemos que invertir nuestra vida en nuestros hijos. Y los que van a ser nuevos padres, tener un hijo no es como tener una mascota. Tienes un perrito, ¿verdad? Pues le das de comer, para que no te dé lata lo metes a la jaula, lo sacas al patio para que vaya a usar el baño y eso, y a veces se te olvida que está allá afuera el perrito con el frío y con el calor, ¿verdad? Y ya, a ver, ¿dónde estás? Ay, no. O sea, no es eso tener un hijo. Tener un hijo es, ¿verdad?, entregar nuestra vida. Ya hasta que veamos que ellos están grandes, que se pueden valer por ellos mismos, y aún así, el amor del Padre nunca se acaba, como Dios lo dijo, ¿verdad? Como Dios dijo, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, no hay quien nada. ¿Por qué? Porque Dios fue el que nos buscó a nosotros, aun cuando nosotros no buscábamos de Dios. Ese es el ejemplo perfecto de cómo es la paternidad. Sí, ese es el ejemplo perfecto de cómo es ser padre, así como Dios dio su vida, ¿verdad?, por nosotros. Así, eso es ser padre. Cuando tú vayas a crecer, cuando tú, jovencito, quieras tener hijos, no es porque digan, ay, ya mi amigo tuvo un hijo, ay, pues yo también quiero 3,
y empiezo a competir. Y verdad, y a veces los tratamos como si fueran mascotas. ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos, estoy solterón. ¿Verdad? Porque oigan, uno ha vivido su niñez, pues no muy agradable. ¿Verdad? Entonces, tener hijos no es tener mascotas, no es tener... No. Probablemente eso fue lo que nos enseñaron, honestamente. ¿Verdad? Porque pues oigan, sí. Tener un hijo es tener una responsabilidad de vida. Es como una flor, una planta, que esa planta, ese árbol tiene que crecer poderoso, frondoso, ¿verdad? Lleno de vida. Y pues sí, para la manera en la que usamos eso es dándole nuestra vida a nuestros hijos. Y aún cuando crezcan y todo eso, pues no van a dejar de ser nuestros niños, nuestras niñas, ¿verdad? Para papá, para la mamá. Entonces, por eso instruyámoslos en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que den un fruto que honre primeramente a Dios, y un fruto que nos traiga alegría a nosotros como padres, y a la sociedad, y al mundo entero. Porque les digo, hoy en día no está bien eso, no está bien eso. Y ya Dios, ¿verdad? Pues se encargará de ellos. Dios los va a honrar. Dios va a honrar tu hogar, Dios va a honrar tu familia. Cuando honramos a Dios, instruyendo a nuestros hijos, a nuestra familia, siendo imitadores de Dios como Padre Celestial, como Padre, ¿verdad? La Biblia dice también en un versículo: si vuestros padres, siendo malos, no te daban una serpiente, te daban un pan, cuánto más nuestro Padre Celestial. Si tú le pides, ¿verdad?, no te dará el Espíritu Santo, muchas cosas que probablemente nuestra familia necesita, que no es económica ni mucho menos. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia que el ejemplo de padre que nosotros podemos tener es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, como dice la Biblia, ¿verdad?, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda más tenga vida eterna. Y miren, Isaías dice, ¿verdad?, dice que Dios llevó en Él mismo todos nuestros pecados. Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es Dios. Él es el Padre del que habla la Biblia. Y Él mismo llevó todos nuestros pecados, todas nuestras deudas, todos nuestros azotes, todas nuestras insultos, que, ¿verdad?, vemos que las vergüenzas las llevó nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el libro de Isaías dice, ¿verdad?, que el mismo Dios, ahí usa la palabra, el tetragramatón, el Yod Hei Vav Hei, dice: llevará nuestros pecados. Él mismo. Imagínense, nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, como nuestro Padre, todo lo que hizo por nosotros. Él llevó todos nuestros pecados, Él llevó todas nuestras iniquidades, Él llevó todas nuestras vergüenzas, como un Padre, ¿verdad? Que, pues por eso Él es el Padre Celestial, Él es nuestro Padre. Y lo ha demostrado a través de toda la historia. Y todavía, como el padre del hijo pródigo, está con los brazos abiertos esperándote que vengas. No está solo, Dios quiere que entres a la familia de Dios, para que Él te cuide, para que Él te guarde, para que Él te proteja, para que Él te aliente, para que Él te dé fuerzas físicas y espirituales para seguir en esta existencia, porque la vida, pues es esta vida, pero después de esta vida sigue, para poder saber, ¿verdad?, cómo vivir y traer gozo a tu vida, sobre todo, traer paz a nuestros corazones. Y bueno, ¿verdad?, pues feliz Día de los Padres, a los que estamos presentes, a los que nos ven a través de las redes del internet, también feliz Día de los Padres, que se la pasen bien, ¿verdad?, que
comiencen una nueva vida, que comiencen un nuevo capítulo en sus vidas, guiados por Dios, para que sus vidas, sus familias, sus hogares tengan el gozo que pues como jóvenes algún día quisimos en nuestros hogares, porque cuando fuimos jóvenes, yo quiero tener familia, y yo quiero, ¿verdad? Y esas cosas, no le decimos, ay no, pues para tener familia y que me vaya como en feria, no, le decimos, no, pues yo quiero mi familia, quiero tener mi hogar, ¿verdad? Con ilusión, con esperanza y todo eso, para que lo logremos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo y con la ayuda de su palabra. Y ahí es donde nosotros vemos, ¿verdad? Que Dios sigue tratando con nosotros. Y bueno, pues vamos a estar orando, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia, por tu fidelidad, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Señor, para saber cómo guiarnos, Señor, para saber cómo guiar a nuestras familias, Padre. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando. Bendice, Señor, a todos los que nos vieron a través de las redes sociales, de la internet, Señor. Bendícenos, Señor, a los que estamos aquí presentes también, Padre. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, bendito Dios. Gracias, Señor. Y te damos gracias, Padre, por seguir tratando con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por seguir ayudándonos, Señor, en las dificultades, Padre. Te damos gracias, Señor, por haber entregado tu vida, Señor, en la cruz, para salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, Padre. Te damos gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.